No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace unos años, cuando vivía con mi amiga Clara como compañeras de piso, surgió una conversación peculiar sobre barcos en botellas. Clara insistía en que yo había hablado de ese tema repetidamente durante varios meses, algo que a mí me resultaba completamente ajeno. No recordaba haber mencionado ni siquiera una vez los barcos en botellas, y mucho menos haber pensado en ellos. Lo más extraño fue que su novio también respaldó su versión, afirmando que yo había mencionado el tema en varias ocasiones. Aquello me dejó perpleja. Desde entonces lo llamé el síndrome del barco en la botella. Esa sensación de que algo ha ocurrido, pero no tienes ningún recuerdo de ello, como si fuera un barco atrapado en una botella, inaccesible y misterioso. Clara y yo nos conocimos en la universidad, y desde el primer momento conectamos de una manera que solo ocurre cuando encuentras a alguien que parece entenderte sin necesidad de palabras. Compartíamos risas, secretos y esas largas charlas nocturnas que solo suceden cuando el mundo parece haberse detenido. Vivir juntas fue una experiencia que fortaleció nuestra amistad, pero también nos reveló pequeños misterios, como este del barco en la botella, que nos hacían cuestionar nuestra percepción de la realidad. Pero el síndrome del barco en la botella no era la primera vez que experimentaba algo inexplicable. Cuando tenía 9 años, ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. En aquel entonces, mi mejor amiga era Lucía, una niña de mi misma edad con quien compartía todo. Vivíamos en el mismo barrio y siempre caminábamos juntas de regreso a casa después de la escuela. Aquel día en particular, el cielo estaba gris y el viento soplaba con fuerza, anunciando una tormenta que nunca llegó. Mientras cruzábamos una calle muy transitada, algo llamó mi atención. Un gato negro que nos seguía desde hacía un par de cuadras. Lucía, siempre más curiosa que yo, se detuvo para acariciarlo. Yo, distraída por el animal, me giré para cruzar la calle sin mirar hacia ambos lados. Fue entonces cuando lo vi. Un coche plateado se acercaba a toda velocidad por mi derecha. Me quedé paralizada, como un ciervo ante los faros de un automóvil. Escuché los gritos desesperados de Lucía, pero no podía moverme. Y entonces ocurrió algo imposible. De repente, el coche ya no estaba a mi derecha, sino a mi izquierda, alejándose a toda velocidad. No había cambiado de carril, ni había dado un volantazo. Simplemente estaba en el otro lado. Corrí hacia la acera, temblando, mientras Lucía me preguntaba cómo había logrado pasar a través del coche. Todo a mi alrededor parecía extraño. La figura de Lucía se veía borrosa, como si hubiera dos de ella. El cielo, que antes estaba nublado, ahora estaba despejado, con el sol brillando intensamente. Cuando miré hacia atrás, el gato negro estaba al otro lado de la calle, observándome fijamente. Luego, simplemente se alejó con calma, como si nada hubiera pasado. Aquella experiencia me marcó profundamente. Durante semanas, Lucía y yo hablamos de lo ocurrido, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Mis padres me llevaron al médico pensando que podría haber sufrido un golpe en la cabeza, pero los exámenes no mostraron nada anormal. Lucía, por su parte, juró que había visto el coche atravesarme, como si yo fuera un fantasma. Con el tiempo, dejamos de hablar del tema, pero nunca lo olvidé. Años más tarde, cuando conocí a Clara y surgió el tema del síndrome del barco en la botella, aquel incidente volvió a mi mente. Me pregunté si ambas experiencias estaban conectadas de alguna manera, como si mi vida estuviera marcada por pequeños momentos de inexplicable rareza. Clara, siempre más escéptica que yo, sugirió que tal vez mi mente había creado recuerdos falsos para lidiar con el trauma del accidente, pero yo no estaba tan segura. Con el tiempo, Lucía y yo perdimos el contacto. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero siempre guardé un lugar especial para ella en mi corazón. Clara, por su parte, se convirtió en mi confidente y en la persona con quien compartía mis pensamientos más íntimos. Aunque nunca llegamos a resolver el misterio del barco en la botella, aquella conversación nos acercó aún más, recordándonos que hay cosas en la vida que simplemente no tienen explicación. Hoy miro hacia atrás y pienso en aquel gato negro, en el coche que pareció atravesarme y en los barcos en botellas que nunca recordé mencionar. Tal vez algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas, sino simplemente a ser vividas. Aprendí a aceptar que hay misterios que nunca resolveré, y que está bien. La vida está llena de momentos que desafían la lógica, y a veces lo mejor que podemos hacer es dejar que esos barcos sigan flotando en sus botellas, intactos y enigmáticos, como recordatorios de que el mundo es mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar.
Desde el primer día en que nos conocimos, supe que nuestra amistad sería algo especial. No fue una de esas conexiones instantáneas de película, sino algo más natural, construido con el tiempo, con bromas compartidas, debates interminables y la sensación de que, sin importar qué tan mal fueran las cosas, siempre tendríamos ese pequeño universo en el que solo existíamos nosotros dos. Fue en la biblioteca de la escuela donde nuestra amistad floreció, entre libros desgastados y madrugadas de estudio en las que el cansancio nos hacía decir cosas sin sentido. Él tenía un talento especial para encontrar humor en lo cotidiano y convertir la rutina en algo digno de recordar. Nunca pensé que algo pudiera romper esa conexión hasta que el accidente ocurrió. Los días siguientes fueron un borrón de incertidumbre y temor. Nos aferramos a la idea de que podría recuperarse, aunque las miradas esquivas de los médicos decían lo contrario. Recuerdo la última vez que lo vi con vida, inconsciente en la cama del hospital, su rostro sereno, como si estuviera teniendo un sueño tranquilo. Quise hablarle, pero mi voz se quebró antes de que pudiera pronunciar siquiera su nombre. Cuando finalmente llegó la noticia de su fallecimiento, el golpe fue como un abismo que se abría bajo mis pies. No hubo lágrimas al principio, solo un vacío, una incapacidad de aceptar la realidad. El mundo seguía moviéndose a su ritmo indiferente, pero para mí todo parecía suspendido en una niebla pesada y silenciosa. Los días siguientes fueron una neblina de incredulidad y dolor, tratando de seguir adelante como si la vida no se hubiera detenido de golpe. Apenas había dormido, mi mente oscilando entre el agotamiento y la incapacidad de aceptar su ausencia. Ese día, la biblioteca era un refugio silencioso, un lugar donde solíamos pasar horas estudiando, compartiendo bromas en voz baja y robando momentos de descanso entre las montañas de libros. Me dejé caer sobre el escritorio y apoyé la cabeza en mis brazos, con la intención de tomar solo un respiro. Cerré los ojos y, sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando los abrí, él estaba allí, sentado a mi lado. No sentí miedo ni sorpresa, solo una extraña sensación de continuidad, como si el tiempo no hubiera cambiado nada. Era un escenario tan familiar que mi mente lo aceptó sin cuestionarlo. Nos levantamos y comenzamos a caminar por la biblioteca, como lo habíamos hecho tantas veces antes. Observamos a una bibliotecaria colocando libros en los estantes, a una chica sentada en el suelo, absorta en la lectura. Sus calcetines amarillos chillones contrastaban violentamente con la sobriedad del lugar. Mi amigo hizo una de sus típicas bromas, murmurando que eran demasiado ruidosos para la biblioteca. Reímos en voz baja, como siempre. Hablamos sin prisa, sin trascendencia, como si el tiempo se hubiera detenido en esa burbuja de normalidad. Nos sentamos juntos en el suelo, apoyados en los estantes, repasando recuerdos de nuestra infancia, los momentos de complicidad, las veces que habíamos escapado de clases solo para venir a la biblioteca y hablar de todo y de nada. Su risa resonaba en mi mente como un eco lejano, pero cálido. ¿Sabes? Extrañarás mis chistes malos, dijo con una sonrisa ladeada. No respondí, no quería que el momento terminara. Poco a poco sentí que algo cambiaba en el ambiente. La luz de la biblioteca parecía más fría, más real. Miré a mi amigo y vi en sus ojos algo diferente, un brillo nostálgico que no le había visto antes. «Es hora de que despiertes», susurró. Extendí la mano hacia él, pero en cuanto lo hice, la sensación de realidad me golpeó como una ola. Abrí los ojos. La biblioteca seguía igual, pero él ya no estaba. Me quedé sentado, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. No me sentí triste, ni siquiera asustado. En su lugar, una extraña euforia me llenó por dentro, una sensación de calidez que rompió, aunque fuera por un instante, la frialdad del duelo. Me levanté y caminé hacia los estantes, sintiendo un inexplicable déjà vu. Allí estaba la bibliotecaria, colocando los mismos libros. La chica con los calcetines amarillos seguía sentada en el suelo, leyendo exactamente en la misma posición. Mi corazón latió con fuerza. Juraría que antes de quedarme dormido no los había visto, y sin embargo allí estaban, como si el sueño hubiera sido más que un simple sueño. Esa noche volví a casa con una sensación diferente. Algo dentro de mí había cambiado. Me senté en mi escritorio y escribí todo lo que recordaba, cada palabra, cada detalle. Quería conservarlo, grabarlo en mi memoria antes de que se desvaneciera como un sueño más. Quiero pensar que fue su manera de despedirse.
que de algún modo encontró la forma de darme un último momento juntos, de dejarme con un recuerdo reconfortante en medio del dolor. Aquella experiencia me ayudó más de lo que puedo explicar. Aunque sé que probablemente fue solo una manifestación de mi mente agotada, no puedo evitar aferrarme a los detalles, especialmente a los calcetines amarillos. Cada vez que veo unos, lo recuerdo, y en ese instante, por breve que sea, es como si todavía estuviera ahí, sonriendo con esa chispa traviesa en los ojos, haciendo bromas tontas, asegurándose de que nunca lo olvide. Quizá nunca lo haga. Mi nombre es Eleonora y tengo un sueño recurrente que me persigue desde hace años, un sueño sobre una casa muy específica. No es cualquier casa, sino una vieja mansión que parece sacada de otro siglo. Puedo describirla con exactitud. Estancias angostas y repletas de muebles antiguos, paredes cubiertas de cuadros de rostros desconocidos, candelabros de bronce que proyectan sombras inquietantes. Pero lo más perturbador no es su apariencia, sino la sensación de familiaridad absoluta que me embarga cada vez que la visito en mis sueños. La conozco, la he recorrido incontables veces y en lo más profundo de mi ser sé que me pertenece. Es mi hogar, o al menos lo fue, en otra vida, en otro tiempo, tal vez en otro universo. Mi vida actual es mucho más mundana. Trabajo en una oficina algo grande, rodeada de papeles y correos electrónicos interminables. Vivo en un pequeño apartamento en la ciudad, con muebles modernos y minimalistas. A veces, mientras me preparo una taza de café antes de salir al trabajo, me descubro mirando por la ventana, con la mente divagando hacia esa casa de mis sueños. Mis amigos y compañeros me ven como alguien racional, práctica, siempre con los pies en la tierra. Pero hay algo dentro de mí que me dice que mi verdadera realidad no está en esta vida monótona, sino en la mansión de mis sueños. Desde el exterior, la mansión se alza solitaria, rodeada por jardines descuidados donde la maleza ha reclamado senderos de piedra y antiguas estatuas de mármol. A lo lejos, un bosque denso se cierne sobre la propiedad, como si la protegiera o la escondiera del resto del mundo. Las ventanas, algunas rotas, otras cubiertas con cortinas pesadas, parecen ojos que observan en silencio. Cada vez que cruzo sus puertas en mis sueños, un escalofrío recorre mi espalda, pero también una extraña calidez me invade, como si regresara a un lugar del que nunca debía haber partido. Dentro, los cuartos son sofocantes, llenos de retratos cubiertos de polvo y espejos que reflejan algo más que mi propia imagen. Hay un olor peculiar en el aire, una mezcla de madera vieja, cera derretida y un leve rastro de humedad que delata su abandono. Pero lo que más me inquieta es la escalera escondida detrás de la cocina. Parece una construcción del siglo XVIII de madera oscura y gastada, con peldaños crujientes que llevan hasta un descanso intermedio antes de girar 180 grados y continuar hacia arriba. Nunca he logrado subir más allá de ese descanso. Cada vez que lo intento, una opresión insoportable me invade, como si una fuerza invisible me retuviera. El aire se torna denso, un zumbido sordo resuena en mis oídos y un pánico irracional se apodera de mí, forzándome a despertar jadeando. Lo más inquietante es que, con cada sueño, la casa cambia sutilmente. Las paredes parecen más desgastadas, la pintura más descascarada, los muebles más envejecidos, como si el tiempo transcurriera dentro de la mansión a un ritmo diferente al del mundo real, como si yo estuviera presenciando su lenta decadencia a lo largo de los años. Y sin embargo, la conexión sigue intacta, profunda, visceral. No es solo un sueño, es un recuerdo de algo que mi mente insiste en ocultar. He intentado racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas. Tal vez una simple fantasía de mi subconsciente, una imagen extraída de algún libro olvidado o una película vista en la infancia. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que hay algo más. No es solo una ilusión nocturna, es un eco de una vida pasada, una existencia que se niega a ser olvidada. Y así, noche tras noche, regreso a esa casa. Con cada sueño, siento que estoy más cerca de descubrir la verdad. Lo que me espera al otro lado del descanso de la escalera es un misterio que me atormenta y me atrae por igual, pero una parte de mí sabe que, cuando finalmente lo atraviese, no habrá marcha atrás. Llevaba 2 años trabajando en una de las oficinas más altas de la ciudad, en un rascacielos moderno que se alzaba como un gigante de cristal y acero. El edificio era imponente, con enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas del horizonte urbano.
Desde mi oficina, situada entre el piso 40 y el 50, las calles parecían un mapa en miniatura, y la ciudad bullía a nuestros pies, con luces que parpadeaban y coches que se movían como pequeños insectos. Era un lugar que inspiraba grandeza, pero también una cierta sensación de vulnerabilidad, como si estuviéramos suspendidos entre el cielo y la tierra, a merced de las fuerzas de la naturaleza. Era una noche como cualquier otra en la que decidí quedarme hasta tarde. El trabajo se había acumulado, y aunque no era inusual que algunos compañeros también se quedaran, esa noche el ambiente era especialmente tranquilo. El sonido de los teclados y el murmullo ocasional de conversaciones llenaban el espacio, creando una atmósfera de productividad relajada. El edificio, con sus luces tenues y muebles minimalistas, tenía un aire sofisticado que invitaba a quedarse más allá del horario laboral. La sala de descanso, con su máquina de café de última generación y sus cómodos sillones, era un refugio para quienes necesitaban un respiro. Pero de repente, algo en mi interior cambió. Una sensación intensa y persistente se apoderó de mí, una especie de premonición que no podía ignorar. No era un pensamiento casual ni una preocupación pasajera, era una certeza abrumadora, casi física. Me quedé mirando la puerta de salida y, sin razón aparente, pensé en lo caótico que sería tratar de bajar corriendo por las escaleras si ocurría un terremoto. La imagen era vívida. El edificio crujiendo, las luces parpadeando, la gente gritando mientras intentaba evacuar desde los pisos superiores. Intenté ignorar la sensación, sacudí la cabeza y traté de enfocarme en el trabajo, pero el presentimiento no desaparecía. No era como si no estuviera acostumbrado a los edificios altos. Había trabajado en ese mismo lugar por 2 años y jamás había sentido algo similar. Aún así, el presentimiento era tan fuerte que después de unos minutos de indecisión, decidí hacer caso a mi instinto. Les dije a mis compañeros que me iría a casa y que terminaría el trabajo desde allí. Me sorprendió lo fácil que fue tomar la decisión, como si algo más allá de mi control ya la hubiera tomado por mí. Agarré mis cosas y salí, sintiendo una ligera inquietud que no supe explicar. Mi apartamento no estaba lejos, apenas a 15 minutos a pie. Caminé con prisa, pero sin motivo aparente, como si supiera que el tiempo apremiaba. El aire nocturno era fresco y la ciudad seguía su curso habitual, con transeúntes y luces parpadeando en los edificios. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía diferente, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cada paso que daba me hacía sentir más aliviado, como si me estuviera alejando de un peligro invisible. Justo cuando crucé la puerta de mi apartamento y dejé mi portafolio en el sofá, el suelo tembló. Primero fue un movimiento leve, como si alguien hubiera empujado ligeramente el edificio, pero en segundos el temblor se convirtió en un rugido que sacudió todo a mi alrededor. Los estantes vibraron, las lámparas se balancearon violentamente y los cristales de las ventanas emitieron un sonido amenazador. El terremoto fue fuerte, lo suficientemente intenso como para que la gente saliera corriendo a las calles en pánico. Mi corazón latía con fuerza. La primera imagen que cruzó mi mente fue la de mis compañeros, allá arriba, en el rascacielos. Me imaginé el caos que debió haber sido, la desesperación de tratar de evacuar desde los pisos superiores mientras el edificio crujía a su alrededor. Las lámparas cayendo, los archivadores volcándose, las voces gritando en medio del pánico. No tardé en mandarles mensajes y uno a uno respondieron, confirmando que estaban bien, aunque asustados. Nadie resultó herido, pero todos estaban conmocionados. Algunos tardaron en reaccionar, atrapados entre el miedo y la incredulidad. Me quedé sentado en mi sala, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. ¿Cómo supe que debía irme? ¿Fue simple intuición o algo más? Nunca antes había sentido una premonición tan clara, ni la he vuelto a sentir desde entonces. Pero lo que sí sé es que esa noche, algo más allá de la lógica me empujó a salir de ese edificio. Y por primera vez en mi vida me di cuenta de lo poderoso que puede ser escuchar a esa voz interior, aunque no tenga explicación. En los días siguientes, el terremoto fue el tema principal de conversación en la oficina. Mis compañeros me contaron cómo habían vivido esos minutos interminables, cómo el edificio se había balanceado como un barco en medio de una tormenta. Algunos admitieron que habían pensado en lo que yo había hecho, en cómo me había ido justo antes de que todo ocurriera. Fue como si lo supieras, me dijo uno de ellos con una mezcla de admiración y curiosidad. Yo no tenía respuestas,
Solo sabía que esa noche algo dentro de mí me había advertido, me había empujado a actuar. No era algo que pudiera explicar con lógica o ciencia, pero tampoco podía negar su existencia. Era como si por un momento hubiera conectado con algo más grande, con una fuerza que no entendía, pero que había respetado. Con el tiempo, la intensidad de aquella experiencia comenzó a desvanecerse, pero nunca desapareció por completo. Seguí trabajando en el rascacielos, pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar esa voz interior, esa sensación de que a veces el instinto sabe más que la razón. Empecé a prestar más atención a las pequeñas señales, a los presentimientos que antes habría descartado como simples nervios. También me acerqué más a mis compañeros. El terremoto nos había unido de una manera extraña, como si hubiéramos compartido un secreto que nadie más podía entender. Nos apoyamos mutuamente, hablamos de nuestros miedos y nuestras esperanzas, y descubrimos que en medio del caos había una oportunidad para reconectar. Hoy, años después, aún pienso en aquella noche. No sé qué fue lo que me advirtió, ni cómo supe que debía irme, pero lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó a escuchar esa voz interior, a confiar en ella incluso cuando no tiene explicación. A veces, la vida nos da señales que no podemos ignorar, y aunque no siempre entendamos por qué, lo importante es estar dispuestos a escuchar, porque al final, esa voz puede ser la diferencia entre quedarse y marcharse, entre el peligro y la seguridad, entre la vida y la muerte. Y esa noche, esa voz me salvó. A los 25 años, mi vida era una rutina interminable de noches largas y días cortos. Trabajaba como bartender en un bar del centro de la ciudad, un lugar que olía a cerveza derramada y a sueños rotos. Las noches transcurrían entre pedidos de tragos, clientes ebrios que apenas me miraban a los ojos y el constante tintineo de vasos y copas. Llegaba a casa alrededor de las 2:30 de la mañana, agotada, con el olor a alcohol y cigarrillos impregnado en mi piel y mi ropa. La ducha nocturna se había convertido en un ritual sagrado, una forma de lavar no solo el sudor y el cansancio, sino también la sensación de vacío que me acompañaba desde hacía meses. Esa noche, como tantas otras, entré en mi habitación y me dejé caer en la orilla de la cama. No me acosté, no cerré los ojos, ni siquiera me incliné hacia atrás, simplemente estaba allí, sentada, con los zapatos aún puestos, sintiendo el peso de las horas acumuladas en mis hombros. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de mi mesita de noche. Mis compañeros de piso ya dormían, y el mundo parecía haberse detenido. Y entonces, sin advertencia alguna, ocurrió. De repente, ya no estaba en mi habitación, no era yo, o más bien, no era solo yo. Me encontré en otro lugar, en otro cuerpo, en otra vida. Caminaba por un pasillo largo y estéril, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente, como si estuvieran a punto de apagarse. A mi lado, un policía me escoltaba en silencio. Llevaba uniforme, no traje ni corbata, y su expresión era grave, casi compasiva. La sensación era sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de un peso invisible, de una tristeza que no podía nombrar. Al final del pasillo, giramos a la derecha y cruzamos unas puertas dobles. Entramos en una sala fría, iluminada por una luz blanca y clínica. Era una morgue. La atmósfera era densa, impregnada de un olor metálico y frío que me heló los huesos. Dentro de la sala, un médico esperaba junto a una mesa de acero inoxidable. Había varias camillas vacías, instrumental quirúrgico esparcido y un único cuerpo cubierto por una sábana blanca. Nadie habló, pero de alguna forma sabía por qué estaba allí. Lo sentí en el fondo de mi ser, en ese lugar donde el instinto y el miedo se entrelazan. El doctor se acercó y retiró la sábana. Debajo de ella, un joven de entre 20 y 25 años yacía inmóvil. Su rostro estaba pálido, inerte, pero lo supe al instante. Ese joven era mi hijo. Un grito desgarrador salió de mi garganta, un grito que sacudió cada fibra de mi ser, que resonó en las paredes de aquel lugar frío y desolado. Mi mundo se derrumbó en un solo instante. Me lancé contra el policía, golpeándolo con mi bolso, mis puños, cualquier cosa que tuviera a mi alcance. Arremetí contra el médico, acusándolo de ser el responsable de la muerte de mi hijo. La rabia y la desesperación se mezclaban en mi pecho como una tormenta imparable. Las lágrimas me cegaban, el dolor me consumía.
El médico me sujetó con firmeza desde atrás, envolviéndome en un abrazo inmovilizante. Me resistí, grité con todas mis fuerzas hasta que de repente todo desapareció. Volví en mí. Seguí en mi habitación, sentada en la misma posición, con los zapatos aún puestos. Mi corazón latía desbocado, mi garganta ardía como si realmente hubiera gritado con todas mis fuerzas. Pero la casa estaba en completo silencio. No había despertado a mis compañeros de cuarto, no había sonido alguno, excepto mi propia respiración agitada. No dormí durante 2 días. Aquella experiencia me dejó marcada. No era un sueño, no era una pesadilla. Había sido demasiado real, demasiado vívido. Cada detalle, desde el olor metálico de la morgue hasta la expresión del policía, estaba grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido en mi propia vida. Pero no era mi vida, no era mi hijo, no era mi dolor. O tal vez sí lo era. Me obsesioné con tratar de entender lo que había sucedido. Había sido un eco de energía psíquica, como si hubiera conectado con el dolor de otra persona en otro lugar, en otro tiempo. Era un vistazo a un universo alternativo, una realidad paralela en la que yo era esa mujer desesperada. ¿O simplemente había sido una falla en mi mente, un colapso momentáneo de la realidad? No había respuestas, solo preguntas que se acumulaban en mi cabeza como nubes negras antes de una tormenta. Intenté hablar con mis compañeros de piso, pero no sabían cómo reaccionar. Uno de ellos sugirió que tal vez había sido un ataque de ansiedad, otro que quizás había estado trabajando demasiado y mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero yo sabía que era más que eso. Lo que había vivido no podía explicarse con razones lógicas. Con el tiempo, la intensidad de aquella experiencia comenzó a desvanecerse, pero nunca desapareció por completo. Seguí trabajando como bartender, pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar el dolor ajeno, las historias que se escondían detrás de cada rostro que se sentaba frente a la barra. Empecé a escuchar más, a observar más, como si buscara en los demás algún indicio de aquella mujer desesperada que había sido por un instante. También me acerqué más a mi familia, especialmente a mi madre. La idea de perder a un hijo, aunque no fuera el mío, me hizo valorar más los lazos que tenía. Le conté lo que había vivido y aunque no lo entendió del todo, me abrazó y me dijo que a veces la vida nos da experiencias que no podemos explicar, pero que nos cambian para siempre. Hoy, años después, aún pienso en aquella noche. No sé quién era esa mujer en la que me convertí por un instante. No sé si vi su pasado, su presente o su futuro, pero lo que experimenté fue real. Fue tan vívido, tan desgarrador, que la sensación me dejó marcada para siempre. Si eso fue un eco de energía psíquica, un vistazo a un universo alternativo o una falla en la realidad, no quiero volver a vivirlo, no quiero saber más. Porque, aunque no era mi vida, aunque no era mi dolor, se sintió como si lo fuera. Y a veces el dolor ajeno puede ser tan real como el propio, recordándonos que, en el fondo, todos estamos conectados de maneras que nunca llegaremos a comprender del todo. Cuando tenía alrededor de 15 años, mis padres decidieron dejarme solo en casa durante todo el fin de semana, desde el viernes por la noche hasta la tarde del domingo. Era la primera vez que me dejaban completamente solo, y aunque mi madre dudó hasta el último momento, mi padre la convenció de que ya era lo suficientemente responsable. Solo asegúrate de no olvidarte de comer y de responder el teléfono, me dijo antes de salir, con esa mezcla de confianza y preocupación que solo los padres pueden expresar. Para mí, aquello era la oportunidad perfecta para disfrutar de la libertad, sin reglas ni restricciones. Pensé, esto es increíble, puedo relajarme, jugar videojuegos todo el fin de semana y comer lo que quiera. Me sentí emocionado por la idea de tener la casa para mí solo, sin la rutina familiar, sin responsabilidades más allá de las que yo mismo decidiera asumir. Era como si por primera vez el mundo fuera mío. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, la sensación de independencia me embriagó. Me dirigí a la cocina y saqué una bolsa de papas fritas y un refresco, algo que normalmente mi madre no me permitiría cenar. Luego fui directo a mi habitación, encendí la consola y me sumergí en mi videojuego favorito. Pasaron las horas sin que me diera cuenta, y el único sonido en la casa era el de los disparos y explosiones virtuales en la pantalla. No tenía que compartir el televisor, no había nadie que me recordara que debía hacer mis deberes o apagar la consola a cierta hora. La emoción me hacía sentirme en la cima del mundo. En algún punto de la noche decidí hacer una pausa. Bajé a la cocina, preparé un sándwich rápido y regresé a mi habitación.
Me sentía completamente a gusto. De repente, cuando miré el reloj, me sorprendí. Eran casi las 3 de la madrugada. Me obligué a apagar la consola, aunque aún no tenía sueño. Apagué la luz, me acosté en la cama y con una sonrisa cerré los ojos. Sin embargo, cuando desperté, mi madre estaba inclinada sobre mí, llamándome por mi nombre. Creí que era la mañana siguiente, pero algo en su tono me inquietó. Confundido, me froté los ojos y le pregunté, ¿qué pasó? Pensé que iban a estar fuera todo el fin de semana. Ella me miró con preocupación y respondió, ¿de qué estás hablando? Son las 4 de la tarde del domingo. Me quedé en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerme. No tenía idea de qué había sucedido en esos 2 días. Miré alrededor, buscando alguna señal de actividad en la casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado el viernes por la noche. Las latas de refresco en el sillón, los envoltorios de las papas fritas del viernes. Pero no había ni rastros de que hubiera comido algo después de esa noche. No había señales de que hubiera salido de la casa. No había platos sucios en el fregadero. No había envoltorios de comida, ni rastros de que hubiera comido algo. Revisé mi teléfono y vi mensajes sin leer de la mañana del sábado. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido para mí mientras el mundo seguía su curso. Me negaba a creer que simplemente había dormido todo ese tiempo. No tenía sentido. No me sentía particularmente cansado antes de acostarme, y mi cuerpo no mostraba signos de haber estado en un sueño profundo de casi 2 días. No había síntomas de enfermedad, ni deshidratación, ni hambre extrema, nada que indicara una razón lógica para la pérdida de tiempo. Mis padres estaban preocupados, aunque trataron de restarle importancia. Tal vez simplemente estabas muy cansado, sugirió mi padre, pero su expresión revelaba dudas. Intenté reconstruir el tiempo perdido, pero todo lo que encontré fue un vacío absoluto. No había recuerdos, ni sueños, ni siquiera una sensación de que algo hubiera pasado. Era como si esos 2 días simplemente hubieran desaparecido. En los días siguientes intenté encontrar una explicación. Hablé con mis amigos, les pregunté si me habían visto o escuchado durante el fin de semana, pero nadie recordaba nada. Revisé mi habitación en busca de pistas, pero no había nada fuera de lo común. Incluso consideré la posibilidad de que hubiera estado enfermo o que hubiera sufrido algún tipo de amnesia, pero no había pruebas que respaldaran esas teorías. Lo más extraño era que no me sentía diferente. No había cambios en mi cuerpo ni en mi mente, solo ese vacío en mi memoria. Mis padres, aunque preocupados, decidieron no insistir en el tema. A veces la mente hace cosas extrañas, dijo mi madre, tratando de calmarme. Pero yo sabía que no era algo normal. Con el tiempo, la intensidad de aquella experiencia comenzó a desvanecerse, pero nunca desapareció por completo. Seguí con mi vida, pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar esa sensación de que algo más había ocurrido, algo que no podía explicar. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles, a los momentos que antes habría pasado por alto. También me volví más cauteloso cuando estaba solo. Cada vez que mis padres salían, me aseguraba de dejar pruebas de mi actividad, platos sucios en el fregadero, mensajes enviados a amigos, notas en el calendario. No quería volver a despertar un día y descubrir que otra vez había perdido días enteros sin explicación. Hoy, años después, aún pienso en aquel fin de semana perdido. No sé qué fue lo que ocurrió, ni por qué no tengo recuerdos de esos 2 días. Pero lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó a valorar el tiempo, a no dar por sentado los momentos que vivimos. A veces la vida nos presenta misterios que no podemos resolver, y aunque eso puede ser frustrante, también nos recuerda que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez algún día descubra qué pasó ese fin de semana, o tal vez nunca lo sepa. Pero mientras tanto, he aprendido a vivir con esa incertidumbre, a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta. Y, en cierto modo, eso me hace apreciar aún más los momentos que sí puedo recordar, los que están llenos de vida y significado. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.